Bueno, querido estudiante, siéntese. Oiga, que vienen ustedes a buscarme, a este sencillo, humilde y casi que inepagado profesor, y poco reconocido, y con unos cuantos guacharacos que me aplauden. Entre eso están ustedes. No, profesor, porque la última clase fue casi que perfecta, profesor, pero ya entonces yo me haría entonces la pregunta: ¿tienen los filósofos fe o no tienen fe? ¿A qué se debe eso? Porque usted, hoy que estamos con el tema de viendo en la política, los empresarios que defienden a capa y espada la economía y la adoración única y exclusivamente a las ganancias y al metal, así como el judío que apareció en el mercader de Venecia. Lo importante ante una afrenta ante él es cortar con un machete las carnes de quien sea, porque tiene dinero. ¿Y qué tiene eso que ver con Venezuela actual, profesor? Bueno, estamos viendo una lucha, querido estudiante, realmente donde tendría que entrar la sociología. Y la sociología, ya les dije que tiene un pensamiento. Surgen los sociólogos que siempre tienden a ver las cuestiones de las clases sociales y de las luchas realmente. Anteriormente y actualmente el hombre siempre será producto de la sociedad en que vive. Lo trató de decir un hombre en una época, pero también nació así la cuestión de la monología y la sustancia y cuestiones que se veían en las cuestiones de los discursos metafísicos en la antigua época medieval, y por eso aparecen hombres como Lenin que nos habla de estas cosas, y podemos ahí ver la profesión de fe de un filósofo. Entonces, ¿qué opinaría usted en lo que se está dando ahora, que invadan a Venezuela, que maten y asesinen? Bueno, aquí lo que estamos viendo precisamente es el producto de una sociedad anterior, donde un hombre es prácticamente un parásito que vive única y exclusivamente de sus cosas que le da el contrabando de margarita, las diferentes cuestiones que antes no se veían con ese asombro como ahora, que se ve que un hombre está matando de hambre a Venezuela y se llama Nicolás Maduro, no sé qué. Pero no analizan los empresarios que adoran y se bañan en las piscinas de monedas de plata y oro. No 30 monedas, sino las monedas de oro y plata. Y que está aliado precisamente a un sistema decadente que solamente brota y da como producto un hombre que adora estas cosas y que no da sino la realidad de la avaricia, la codicia, el asesinato, lo que menos le importa es que se maten las gentes, que se destruyan unos a otros con guerras, con espadas, con lo que sea, después que tengan esos beneficios de la individualidad y el dinero. Y ahí la sociología, que es lo social, viene y acepta un duro golpe y le dice que precisamente han visto muchos momentos, y así hubieron momentos en el renacentismo, y se puede ver realmente aquí la parábola de Lucas 16 o 15, 16, o esos dos capítulos donde aparece la parábola del hijo pródigo. Y esa parábola te está diciendo que hay alguien que está trabajando, pero no se le reconoce nada. Sino aquel que sale y despilfarra su capital, despilfarra su cuestión, pero el amor del Padre, como dice en el 51, lo recibe. Aquí en la vida real estamos viendo es una sociedad que se opone a morir y no da paso a una sociedad que quiere estudiar, que se conforma con lo más importante que es la vida, y son los que están en las universidades trabajando, estudiando, y apoyan una democracia que se llama dictadura del pueblo.
La dictadura extranjera que pasa de 40, 50, 60 años con una bifurcación de partidos que en nombre de democracia también son una dictadura, pero que recibe su producto única y exclusivamente unos cuantos que le llaman la oligarquía capitalista mundial. Y esa oligarquía capitalista mundial es la que tiene y se le han levantado una cantidad de países que estamos a punto de una tercera guerra mundial, que ya empezó. Pero ya no hay combatientes contra estos dominadores de ese pensamiento anterior. Y se encuentran con que también ya se está no armado hasta los dientes, sino con una fortaleza y una fuerza y una sabiduría en comercio, en cultura y todas esas cuestiones, como son los países de Oriente y de Asia Menor, donde queda en la mitad a alguien que le interesa no la carne de los humanos, sino conservar el frío metal de las 30 monedas de plata. Así podemos entender esa Edad Media, donde se analiza la cuestión de la sustancia y las consustancias y se ven los pensadores de la Edad Media. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XVIII para ver cómo estas oscuras tendencias cristalizan y se formulan con entera claridad. Veamos para ver cuál es la sociedad actual, la gente que está estudiando, la gente que está trabajando, la gente que se ha quedado y que de una u otra forma ya sea dictadura de un pueblo o sea dictadura de una democracia exterior, lo que menos les interesa son la gente y es lo que estamos viendo. ¿Y qué producto dio la sociedad anterior? Por eso, bueno, la sociedad anterior dio un producto de gente que todo el mundo hacía todo y todo el mundo producía todo y solamente se podían vivir de unas regalías que dominaban unos cuantos también, que en nombre de una democracia llamados partidos que han caído y se consideran actualmente como retrógradas y como anticuados para las nuevas sociedades que prefieren la vida ante la muerte y la cultura, la educación y tener conciencia de las cosas, y esa es la que está luchando. ¿Cómo usted trata de explicar eso, profesor? Bueno, aquí tenemos una cuestión muy clara y veamos el producto de los inmigrantes de unas sociedades determinadas. Esos inmigrantes vienen de una cultura, no buscando porque, bueno, yo me someto no importa que sea aquí en Colombia, fulano de tal, pero llego a Norteamérica y voy a una paila de un restaurante hasta las 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, a lavar los calderos en un restaurante donde hay una economía que está en decadencia, por ejemplo. Vienen otros de anteriores culturas y se les permite, y en nombre de inmigraciones llegan y con una mentalidad anterior que había, donde por lógica se conocen como las burbujas de los encantos de la burguesía o de una clase determinada. Nosotros vemos todo como facilito. Y vemos todo como facilito en cuanto a querer andar en limusinas, en cosas, tener los buenos banquetes, la buena vaina, aunque sea en la forma más fácil. Y ahí es donde viene la denigración de las sociedades. Y muchas culturas han estado así. Llega un momento en que la inmigración llegan personas producto de esa sociedad, y por eso es que vimos cómo es fácil que a una persona que se le da al ojo, a los 2 días amanece descuartizada los dueños o la dueña, y como sucedió aquí en el barrio San Felipe, una señora que vendía buñuelos le dio a unos inmigrantes que tuvieran al ojo unas noches ahí para dormir, porque le dio pesar y resulta que terminó degollada, asesinada y escaparon. Y así por miles y miles. Entonces no sabemos quién es el bueno y quién es el malo, pero dentro de lo que es la fe y lo que es la sustancia interna del individuo, se puede determinar que es producto de una sociedad determinada, y así hay seres humanos producto de la sociedad en
de las cuales son productos. Nosotros somos productos de una realidad colombiana, por ejemplo, en sus cuestiones económicas, políticas, culturales, lo mismo en Venezuela, lo mismo en Estados Unidos. El estadounidense oligarca dueño de empresas, como por ejemplo el presidente Donald Trump, a él no le interesa nada si matan millones de venezolanos, como está sucediendo allá en Asia Menor, donde nacen estas leyendas del hijo pródigo y el hijo trabajador y el hijo que es recibido por el padre, y ahí entra una fe de una determinada cultura y una cuestión. Pero los estudios modernos sobre las últimas etapas del pensamiento medieval nos muestran que hay gérmenes de ese pensamiento de la edad moderna y que se retoma de la antigüedad, cuando no, por no decirlo, son completamente conocidos de aquella Edad Media, o al menos en un sexto o en unos textos originales o sextos episodios, fragmentos y cuestiones que estaban desplazados por el predominio aristotélico a partir de aquella época de Santo Tomás, por ejemplo, donde se presenta en la mente la necesidad de formular un pensamiento concorde con el marco espiritual de la época. Vemos atacar a un hombre en muchos países de esta línea, donde hay en juego unos elementos químicos que forman parte del proceso de industrialización de las nuevas cuestiones tecnológicas, de los productos químicos de los países, y eso es lo que ha disparado la cuestión. Y entonces las sociedades que van quedando rezagadas, como los partidos demócratas, por ejemplo venezolanos anteriores, encuentran mano para afirmarse en los industriales o empresarios particulares, individuales, que lo que menos les interesa es que se saquen las tripas unos con otros en un país, pero ellos quedan como alabados en el sentido de que el ignorante y el miope y el que no tiene ni idea de lo que está pasando, ni mucho menos que ser producto de una sociedad. Y por eso vimos aquí en Colombia, cuando estuvimos y se abrieron los brazos, y que esto se utilizó políticamente por afines a aquellos de los cuales producen esta clase de elementos y de individuos, personas que muy cándidamente, bondadosamente, cristianamente daban amparo a unas personas extranjeras venida hacia de Venezuela, por ejemplo, de los anteriores guaidosistas, los anteriores capellanistas, y esa democracia que llaman democracia, como aquí en Colombia estamos llamando democracia a una cantidad de partidos donde está metido el corrupto, está metido los delincuentes, y que están sentados en el Senado y siguen teniendo voz y voto, y no sé dónde está la ley y la justicia. Hace poco vi en el Congreso precisamente gente de partidos que tienen una cantidad de delitos, pero no se ven. Eso nos llega a hacer pensar esa palabra según. Una palabra que nos dice, eche, traines embuste, que este Uribe ha matado tantas personas, que esta cabal pertenece a familias mafiosas, ni nada, porque es que no se ve. No se ve el peso de la justicia sobre esas personas. Pero vamos aquí a la municipal, vamos aquí a las cárceles cerquita de Verne, a la Picota, a las 20 Ventanas de Santa Marta, a la Ternera, etcétera, etcétera, y hay una cantidad de gente, quizá inocente, y pagando por capos que se bañan en piscinas y en vainas, y así por el estilo. Se ha querido llegar a que se ponga la silla eléctrica para asesinos grandes y una cantidad de cosas, pero sin embargo los pueblos ignorantes le echan la culpa a un individuo, pero no, y aplauden al verdadero tirano, que es el que ha matado y ha tratado de matar de hambre, llamado capitalismo, a cubanos, nicaragüenses, venezolanos, con los famosos bloqueos, amparados por una economía política de adoradores, no del sol, ni del aire, ni de espíritus invisibles, sino del metal, hasta el punto de reclamar carne viva, como en El Mercader de Venecia,
por una sencilla ofensa o porque es preferible el metal, las 30 monedas de plata, antes que cualquiera 100, 200, 300 seres humanos que le caiga una bomba atómica o algo. Y así se empezó a hablar a través de los derechos humanos de humanización de la guerra. Imagínese usted. Hombre, profesor, ¿y usted por qué dice esas cosas? ¿Y usted de dónde viene, profesor? ¿Quién es usted? ¿Usted es inteligencia artificial? ¿Quién lo maneja desde fuera, profesor? No, estoy sencillamente con un antiguo libro del cual se puede hablar de las profesiones y la profesión de fe de un filósofo en cuanto al estudio de la monología, el discurso de metafísica y la profesión del filósofo y las ciencias sociales en la sociología, que da un producto social que es el que determina qué clase de personas se es en determinado contexto, en determinado momento histórico en una sociedad. Ahora mismo la gente en Venezuela que apoya y que está estudiando, trabajando en las universidades y recibiendo ayuda y alimento que fue negado por un imperio norteamericano tratando de matar de hambre. Creo que tiene como 38 millones de habitantes Venezuela, pero que ahí con resistencia y toda esa cuestión han logrado sobrevivir, y ahora que entran países que lo apoyan, lo amparan y le mandan alimentos, le están mandando alimentos, se están restaurando, continúa la llaga, el cáncer por dentro de los antiguos productos de aquella sociedad donde en Colombia a veces aquí ya daba miedo recibir a una persona porque terminaba resultando ser dueña de la casa, la persona asesinada y esas cuestiones. Entonces esos son productos de la sociedad guaidocista, de la sociedad del contrabando de Margarita, de la sociedad de los contrabandos de Holanda, de Panamá, y todas esas cuestiones que forman parte del saqueo y la cuestión del comercio y la mercancía. Entonces las sociedades van despertando y van buscando otra cosa. Entonces democracia no son tantos partidos y corruptos menos, y aquí los podemos señalar con el dedo. Partidos corruptos que ya se han demostrado que son ladrones, que son inmorales, corruptos, narcos, etcétera, y sin embargo siguen con el eslabón de la ética y la moral. Y yo no apruebo esto, no apruebo lo otro, porque yo vengo de una familia que recibió de la aristocracia antigua y formamos la oligarquía nacional y somos el apellido tal. Y entonces llega un momento en que el pueblo toma conciencia, se va educando, como está haciendo el pueblo venezolano actualmente. El pueblo venezolano actualmente, y toda esa cantidad de gente que vemos que está luchando contra un imperio y que solamente quieren los empresarios como Trump, como Biden y todos esos empresarios arropados con el nombre de un partido político y una democracia y unos derechos humanos que nunca respetaron, al lanzar la bomba atómica sobre Japón, menos les interesa lanzar una bomba sobre Venezuela o lo que sea. Pero ya estos países están respaldados, no sé Colombia, pero ya Venezuela sí está en capacidad de responderle. Argentina, al mismo Estados Unidos, y dispararse verdaderamente las bombas nucleares que son más diabólicas que el famoso misil nuclear llamado Satanás de Rusia. Nos vemos en la próxima para poder seguir con la segunda clase sobre esta cuestión de la fe del filósofo.